Bueno, entonces, buenas tardes. Yo me presento, mi nombre es Alejandra Soto y junto con mis compañeros Perla Sánchez y Rodrigo Medellín somos integrantes del equipo de Biomeditions y al día de hoy nos encontramos con Jonathan Bazán, ingeniero biomédico, egresado Ujú. del Instituto Politécnico Nacional y fundador del canal de biorobótica Biomakers en YouTube. Bueno, antes que nada, Jonathan, te queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación a este pequeño blog que apenas está, pues, que está creciendo. Y a nosotros nos gustaría conocer un poco más sobre tu experiencia, tanto como de estudiante y pues, como de egresado. En uno de tus videos mencionaste un poco sobre tus inicios en la carrera y cómo es que al principio pues no tenías muy claro si realmente te gustaba. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre este proceso en el que te diste cuenta que realmente te gustaba esta área y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Ok, gracias, no, primeramente gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder seguir difundiendo el conocimiento y sobre todo esa experiencia para que los chicos pues tengan una noción más cercana de lo que es ingeniería biomédica. Como bien lo mencionas, cuando yo entré a la carrera, yo iba a estudiar, mi primera opción era físico-matemático. Yo me quedé en la segunda, que es biomédica, no sé, yo creo que fue por el puntaje, la verdad. Pero, sinceramente, cuando yo fui a la Expo Profesiográfica, en este caso del IPN, lo que nos mencionaron de biomédica, llegué a ver, y a lo poco que recuerdo, unos circuitos que son un electromiograma o cosas así, pero no pasaba de solo ver en un osciloscopio unas señales moviéndose y tú hacías tu músculo y salían unas señales. Yo creo que lo que a veces pasa es que no se muestra algo en una aplicación, en algo ya real donde los chicos puedan sentirse identificados. Y es lo que hemos hecho en Biomakers. Cuando yo entré a la carrera, sinceramente, yo tenía la noción de que biomédica era como algo relacionado con medicina, pero más para trabajar en un hospital. De hecho, yo recuerdo que en el primer semestre la mayoría de mis compañeros, más compañeras en este caso, estaban con la ilusión de que decían, es que yo quería entrar a medicina y como no me quedé o primero quise probar aquí y quedé en biomédica. Sí. ¿Vale? Entonces yo creo que esta es una, como lo mencionábamos al principio, un poco de desinformación y tal vez sobre todo nosotros como biomédicos empezar a difundir. Entiendo, el ingeniero clínico es parte de los biomédicos, es una rama de la biomédica, pero no es la única y no lo es todo. Entonces, a raíz de esto, pues yo creo que cuando entras en el primer semestre, yo no tenía la más mínima noción. Ya hasta el tercer semestre fue cuando empezamos a ver electrónica, sistemas dinámicos y ese tipo de materias que engloban más lo físico-matemático. A mí realmente soy una persona que sí me gusta mucho las matemáticas y me empezó a llamar la atención. En el cuarto semestre, que fue electrónica, fue cuando fue el gancho que realmente a mí me dijo, quédate en biomédica. Y cuando conocí las electrónicas, sinceramente yo me enamoré de esa aplicación, una aplicación de la biomédica, que son la biorrobótica o todo esto, y ya no se diga más de las bioinstrumentaciones, que ya son los biosensores. O sea, para mí fue como que esa parte. Entonces fue eso realmente como yo entré en ceros y creo que todos mis compañeros. Y de hecho ya cuando también van pasando los semestres, amigas o compañeras que tenían la noción de que era algo médico, sí es parte de, pero ya cuando se topaban con las electrónicas era como de que ya no me gusta tanto, o compañeros también, o sea, muchos sí empezaron a desistir por decir es que ya empezamos a ver electrónica, que para mí fue un impulso para seguir, para otros tal vez fue un impulso para desistir o cambiarse de carrera porque simplemente no les gustaba. No, pues claro. Y de hecho, ¿dirías que algunos de tus amigos, familiares o algunas personas que estaban a tu alrededor, ya sean profesores, influyeron en que tú tomaras esta decisión? Mira, realmente yo desde los 15 años fui prácticamente independiente porque yo no soy de Ciudad de México, entonces yo me fui a vivir a Ciudad de México y aunque gracias a Dios mis padres siempre me han apoyado, a mí siempre me ha gustado ser independiente y más que nada la influencia yo creo que yo tuve fue en la Expo Profesiográfica, orientación de maestros. De hecho, yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo muy bien, que una de las cosas que tal vez influyeron es que decían o se dice todavía actualmente que biomédica, y creo que es así también, es una de las carreras mejor pagadas aquí en México. Y dije, bueno, se ve que pues al menos voy a recibir algo bien. O sea, en ese momento fue la información que yo tuve y con yo me llevó a poner en mi lista de carreras a tomar biomédica, por eso, pero no fue porque conocía nada de robótica ni Ah, electrónica.
Ok. Y por ejemplo, cuando estabas por entrar a la carrera, ¿qué consejos te hubiera gustado recibir? O sea, si tú pudieras ahorita, no sé, viajar al pasado y hablar contigo mismo, qué consejos te darías? Yo creo que mi consejo en este momento sería, que me hubiera gustado recibir, es conocer las diferentes ramas o aplicaciones que tiene la biomédica en el campo laboral, para que desde un principio tú tomes un camino a seguir. Porque a pesar de que tú estés en la carrera, en las materias, yo hice algo que fue formar como mi propia ruta desde que estaba en la escuela. Por ejemplo, al gustarme a mí más la robótica y la electrónica, yo obviamente me fui más de lado con los maestros de electrónica, aprendí más de ellos, me quedaba asesorías con ellos. Entonces, si tú no conoces tal vez de qué va a tratar la biomédica, el consejo sería que investigues cuáles son las diferentes ramas que tiene y en esas puedas probar desde ahora o platicar con diferentes maestros o egresados para que entonces puedas formar un criterio propio y también empieces a experimentar. De acuerdo. De hecho, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que conocen todo lo que es ingeniería biomédica, principalmente es del área clínica. Entonces, no es únicamente esa área. Y bueno, por lo mismo hay mucha desinformación. ¿Tú cómo te enteraste de las diversas áreas de trabajo? Ok, yo creo que fue más que nada una de las ventajas, yo considero en ese momento, y es algo que a mí me gusta bastante al menos en esa carrera o en esa institución, en ese momento preciso, no sé si actualmente sea así, es que en su mayoría mis profesores eran profesores que estaban estudiando doctorado al lado, que está el CIMBESTAB, doctorado, maestría. Entonces, como el sistema educativo, el modelo educativo en la maestría ya es diferente, es más como, ¿cómo se llama? Aprendizaje pues autónomo. Nada más Sí. tu asesor te dice qué temas tienes que tratar y tú tienes que investigar. Como que esos maestros justamente nos contaban sus experiencias, nos querían introducir más en su tema y a mí me gustaba mucho que, por ejemplo, un profesor que está haciendo doctorado en bioelectrónica nos hablaba de que, oye, puedes saber las emociones de una persona por medio del iris y una fotocámara súper pequeña. Entonces te empiezas a proyectar, ¿no? Y ves que él lo está haciendo. Eso yo creo que es lo más importante siempre, ver a personas que están haciendo algo con lo que tú apenas estás aprendiendo, porque te va a motivar. De hecho, muchas veces se salían de los temas o del temario que les decían y agarraban otras cosas, pero yo creo que gracias a esas cosas te levantaban un nuevo chip, un despertar en cosas que podían suceder. Y también porque, por ejemplo, tal vez ellos habían ido a otro país, a otro, hacer algún examen o alguna residencia, un tiempo, y traían ideas de por allá también y pues las contaban, ¿no? Yo creo que así como biomakers, yo he conocido muchas cosas y entonces se las cuento a los chicos, no es como que yo me lo inventé, ¿no? Es algo que ya conocí y lo compartes, porque si te gusta, lo compartes. Bueno, y por ejemplo, así las personas que ahorita no están estudiando pues esta carrera o están por entrar o simplemente les causa interés toda esta área de la biomédica, ¿de qué manera podrían ellos como informarse más sobre las diversas áreas? Mira, actualmente yo he visto que no hay cursos de nada, en cuestión de que un curso donde tú puedas tomar o asesoría. Hay libros, muchos libros de ingeniería clínica, ética, Ujú. protocolos de investigación, cómo hacer un estudio clínico, todo esto. Pero yo pienso que eso es como el postproceso, digamos que la ruta de aprendizaje para crear algo o para desarrollar algo biomédico, existen, por ejemplo, no sé, pienso ahorita 5 etapas, y esos libros o eso es como de la tercera etapa en adelante. Y la etapa 1 y 2, donde tú te encuentras, donde tú vas a saber qué es lo que quieres hacer, no hay como tal, ¿no? He buscado, de hecho, mucho de biónica o prótesis. Entonces, sería más que nada que investiguen en artículos. Mi método de aprendizaje es mucho en artículos. Todo lo que yo hago busco artículos de algún dispositivo ya hecho o algo que yo quiero hacer, pero tiene parecido el sistema de funcionamiento. Entonces, voy viendo cuál fue su proceso de aprendizaje o qué son las materias que él tomó o que ha utilizado y ya de ahí yo voy investigando, porque no todo obviamente en un artículo no te lo van a decir, a menos que lo compres y eso muy difícil, porque hay unos que sí he comprado y son muy costosos. Y ya de ahí, por ejemplo, si dices, voy a hacer esto, necesito una red neuronal, pero no una simple red neuronal como la que luego te enseñan en miles de cursos, no, una especializada en señales biomédicas y en cada señal biomédica es diferente la aplicación.
No es lo mismo, y eso en los artículos. Yo lo que siempre hablo es como personas con experiencia. Bueno, no sé si te pasó cuando tú eras estudiante, ahorita en el caso de nosotros, pasa de que nos plantean problemas muy perfectos en unas condiciones que son totalmente ideales y bueno, o sea, no es muy práctico para todos nosotros. Entonces, son como que problemas cada vez más complejos en la vida real. Y bueno, ¿qué es lo que tú recomendarías a todos los estudiantes o a los futuros estudiantes que es esencial que tengan que aprender, ya sea o en la universidad o por su cuenta? Ok, eso es una pregunta bastante buena y creo que aquí sí me gustaría. Mira, hay algo muy padre en esta pregunta. Es algo que a mi experiencia lo he practicado mucho y también un maestro me lo dijo. Eh, no existe nada ideal y yo creo que todo es por etapas y yo lo hablo mucho en mi canal. Todo es un proceso y es un proceso de aprendizaje en el cual vas a cometer errores y te tienes que equivocar porque si no te equivocas no vas a aprender. Desgraciadamente el modelo en el cual a veces estamos o ahorita está diseñado es todo debe ser ideal y debe funcionar a la primera y no es así. De hecho, conozco algunas startups que también han creado dispositivos y todo es un proceso de pruebas. Y justamente por esa cultura que a veces nos enseñan de que todo tiene que funcionar a la primera y todo tiene que ser ideal, nos desesperamos y que no sale o que no funciona. Mi consejo es, las personas debemos aprender a ser pacientes, a probar, a hacer test, a hacer calibraciones y después al final ya poder entregar algo funcionando. O sea, hablando del tema de que todo debería ser ideal. O sea, nada es ideal, todo es un proceso desde cero y de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, este maestro lo que utilizaba mucho con nosotros es, si falla el sistema mecánico o el diseño que tú hiciste, que vas a sacar a una buena calificación, pero necesito que me justifiques por qué falló y cuál fue la falla y cómo lo solucionarías. O sea, aquí no hay sistema o aquí no hay algo que tenga un 10 o un 0. Aquí todos van a tener una buena calificación, pero necesito que lo justifiquen de esa forma. Y es que él traía también otras ideas en esa cuestión, ¿no? Y yo entiendo que sí debe trabajarse también con eso, pero vale la pena hacer uno que otro ejercicio con eso. Y ese es algo que nos cuesta a veces mucho entender, porque luego ya quieren, oye, que el proyecto ya lo quiero terminado, que el proyecto ya quiero funcionando y nada más, eso ocasiona que te frustres. O sea, y es que de nada sirve entregar algo que ni siquiera tú comprendes. Eso es lo que yo, por eso voy paso a paso siempre en mis cosas que hago, para ir entendiendo. Como Sí, cambiar exacto. un poco, ¿no? Ese concepto de aprendizaje, que pues el error se aprende y no necesariamente significa que vas mal o que tendemos como a compararnos, ¿no? Con nuestros compañeros también a veces. Sí. Sí, claro. Bueno, ahorita nos gustaría ya conocer un poco más sobre pues, tu trayectoria en YouTube y en todo el mundo de las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar tu canal en YouTube en primer lugar? Aunque mira, yo al salir de la carrera desarrollé una startup, trabajé un tiempo como biomédico, pero justamente dejé esta parte, este trabajo, donde la verdad también está muy bien, y gracias a Dios, es una carrera que sí tiene un buen campo laboral, casi que cuando sales, pues si buscas también, encuentras muy bien. Pero en ese momento hubo un concurso de startups, ganamos, entramos con un dispositivo médico y todo fue muy padre. Y de ahí fue cuando en algún punto de esos también yo vendía lo que les digo siempre, kits en Mercado Libre de las cosas que yo hacía. Fue ahí cuando nació el que las personas a mí me decían, oye, este kit ya me llegó, pero no sé cómo armarlo, no sé cómo hacerlo, no sé si me podrías enseñar. A pesar de que en la universidad di una que otra clase a mis compañeros, o sea, en cuestión de clases extras y todo esto, tal vez nunca fue como mi meta ser enseñar a los demás o transmitir eso, que al final casi siempre lo hacía, pero no como ya de una forma más formal. Y cuando pasó esto de Mercado Libre fue que empecé a subir tutoriales, pero algo que, bueno, al menos me ha caracterizado a mí en mi personalidad, es que si voy a hacer algo, voy a dedicarme a ello, voy a enfocarme solo en ello y voy a tratar de ser el mejor. No, no puedes ser el mejor porque siempre va a haber alguien mejor que tú o del otro lado del mundo alguien ya lo hizo, pero sí tratar de dar lo mejor de ti mismo. Yo creo que eso es lo más importante, hasta donde... Yo soy de esos que da hasta donde ya no puede, se desvela hasta ese punto, ¿no? Y fue cuando empecé a subir tutoriales a YouTube, perdón, primero a Facebook,
empecé a hablar de los electroculogramas, de las bioseñales, pero siempre yo quise que fuese como a mí me gusta aprenderlo, como que no fuese tan aburrido, fuese de cierta forma divertido, no al punto de estarme riendo, sino al punto de que sea algo donde yo pueda verlo aplicado. Y creo que eso fue lo que empezó a cautivar a la gente en redes sociales, que siempre, que no les decía, oye, ¿sabías que existe la forma de obtener las señales del movimiento de tus ojos o del músculo de tus manos? Ajá, sí. Y luego, o sea, entonces, algo que hemos aprendido mucho en redes sociales es que, y todos somos, ya creo que la mayoría somos así, es que nos gusta impresionarnos. Nosotros nos quedamos en un video si se ve desde un principio visualmente atractivo. Entonces, para eso nosotros tenemos que lograr que la gente desde un principio, desde el primer segundo que ve el video, se cautive su vista, se cautive su atención. ¿Y cómo lo logras? En este caso, si utilizamos un biosensor, pero con algo en lo cual ellos se puedan introducir, con algo en lo cual ellos se vean proyectados. Entonces, que es una aplicación directa. Fue así que en redes sociales empezamos poco a poco a crecer porque mostramos proyectos, un motor controlado por el ojo, una simple práctica de biomédica, como lo digo, que para algunas personas eso parecía magia, ¿no? Entonces se empezó a convertir en algo así, la prótesis con el músculo, que ya es, yo creo que demasiado trillada desde el 2005, y todo esto, ¿no? Empezamos a subirlo, pero justamente siempre me ha gustado que Biomaker sea muy visual, y proyectarlo en algo útil para las personas y donde ellos se sientan identificados. De hecho, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu canal desde ese entonces hasta ahora? ¿Esperabas recibir esta cantidad de vistas y suscriptores con los que ya cuentas? Yo creo que no, ha sido demasiado. O sea, la evolución, no, nada que ver desde la cámara, no, no es cierto. O sea, ha sido demasiado la evolución porque cada vez uno tiene que aprender también bueno, en este caso no es como que yo le dé a mi público lo que ellos quieren, porque sí, llega un punto en el que pareciera que hasta tu audiencia te está controlando, porque ellos ya te dicen qué hacer, te piden qué hacer, y si tú no les das, sí disminuyen las vistas, eso es muy cierto. Si tú no das algo a la gente de interés, empieza a disminuir. Pero creo que ellos tomas en cuenta lo que ellos también te sugieren y también lo que tú quieres hacer. Porque si no, entonces pierdes la esencia. Tienes que mantenerte haciendo lo que a ti te gusta y lo que a ti te motiva, pero aunado, por ejemplo, a lo que a ellos les puede gustar. En este caso, algo que hizo súper viral, yo creo que llegó juntando los videos que hicieron virales como a 30 millones de vistas, la máscara de Spider-Man. Dice que eso no tiene nada que ver con biomédica, pero me encantó el sistema mecánico, puede ser ese biomecánico, porque al final de cuentas tiene contacto con los ojos, con las cejas de nuestro cuerpo, y controlabas esta máscara de Spider-Man, ¿no? Y yo lo pensaba hacer con el electroculograma. De hecho, ya lo estaba haciendo y subí un video con eso en TikTok. Pero yo me puse a pensar, las personas necesitan algo simple, algo que a ellos lo puedan replicar, porque al final de cuentas es lo que a veces, por eso es que nos siguen, para que ellos lo puedan hacer también. Y dije, de hecho, lo que he aprendido, chicos, y yo creo que es algo que también mencionaban, es traten de hacer siempre las cosas simples, no hay que complicarnos la vida. De hecho, la mayoría de productos son cosas simples y los que mejor se venden son simples. A veces le queremos meter mucha ciencia, mucha tecnología y la gente o no está lista o no es el timing. Y ya casi me va a salir del tema, ahorita hablamos de eso, porque también me gustaría hablar de las prótesis. Nunca se han puesto a pensar, porque hoy en día pegan más o otra tecnología pega, es más, llega a más gente que anteriormente ya existían, pero no se hacen notar tanto como hoy. Y es el timing, es el tiempo exacto, cuando deben ser, cuando la gente ya está lista. Entonces, ese sistema a todos les encantó justamente porque es simple y dice, yo lo puedo hacer, yo lo puedo replicar, yo me lo podría colocar a unos electrodos complicados donde tienes que obtener señales. Y a veces se trata de eso, de hacer cosas simples. Pero sí, es justamente lo que nuestra audiencia tratamos de hacer lo que ellos nos piden, aunado a lo que nosotros estamos haciendo, no perdiendo ese enfoque biomédico. Claro, pero siempre conservar el objetivo inicial. Exactamente. No perder como la visión, ¿no?, del principio. Sí. Y algo muy importante que queremos saber es cómo ha influido tu canal en tu vida biomédica o en tu vida profesional. Ok. Mira, han llegado tanto oportunidades, por ejemplo, de laboratorios extranjeros, lo he mencionado,
porque al final las redes sociales tienen alcance y es mucho alcance. Y algo que yo siempre comentaba en ese entonces, mi socio cuando tenía la startup, es si las personas correctas te conocieran, entonces podrías llegar a más o podrías lograr lo que tú quieres hacer. A veces pensamos que nosotros somos los que estamos equivocados, pero en ocasiones no estamos en el lugar correcto o con las personas correctas cuando estamos haciendo algo. Eso mismo es lo que ha causado Biomakers, que las personas correctas en ocasiones nos lleguen a conocer o lleguemos al lugar correcto. Han ofrecido oportunidades en laboratorios para creación de prótesis biónicas mediante los sensores musculares, pero a un nivel más avanzado, o en Estados Unidos también para desarrollar interfaces neuronales hombre-máquina. En esa parte de la profesional, también cursos, o por ejemplo, en este caso, la maestría directamente fue una oferta por parte del canal, y aunque también tuve que pagar un costo, pero fue como también un descuento, una cortesía más que nada, por todo esto que estamos desarrollando. Y también yo lo podría decir que el desarrollo de los dispositivos, el aprendizaje de los dispositivos, pues sí, o sea, me ha llevado a aprender mucho, a ser muy autodidacta. Bueno, ya platicaste un poco de que realmente ahorita estás recibiendo muchas, pues, mucha gente, ¿no? Tanto en TikTok y en YouTube, que realmente les gusta lo que estás haciendo en estos momentos, pero en algún momento llegaste a recibir, bueno, críticas negativas por el contenido en general de tu canal. Yo creo que sí. Y eso es parte como te menciono, o sea, aparte de que llegan cosas buenas, por ejemplo, ahorita con las televisiones, en lo profesional, como mencionaba Rodrigo, por ejemplo, te da más credibilidad, más posicionamiento. Cuando hice mi primera startup, salir en una revista, todo esto, a final de cuentas, es parte de tu currículum. Cuando tú quieres entrar a la empresa, por ejemplo, perdón, también, regresando a la pregunta tantito anterior, me han ofrecido ahorita el puesto de CTO en 2 empresas de prótesis aquí en México, director de tecnología. Me dices, John, ¿por qué no lo aceptas? Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, más adelante podemos hablar de eso. Y claro, o sea, el tú divulgar, el tú asistir a eventos, a simposios, o sea, todos ustedes los que están aquí, si tienen la oportunidad de entrar a hackatones, a eventos, asistan, entren, porque a final de cuentas eso es parte de su currículum como personas que han hecho algo. Y de hecho, Elon Musk apenas vio esa frase que decía que él no busca personas con título, sino que busca personas que han hecho cosas que nadie ha hecho y que demuestren con algún video o con algún artículo o con algún post de una televisora o algo, que lo suyo fue relevante. O sea, él decía, a mí demuéstrenme nada más que han hecho algo increíble que nadie más ha hecho o algo único y yo les acepto en mi empresa. Entonces, ve la mentalidad que él tiene de aceptar a personas que lo que quiere es eso, justamente porque sabe que así van a funcionar. ¿Vale? Ahora podemos retomar tu pregunta, que es sobre el hate. Es sobre el hate. Mira, fíjate que claro que mientras vas creciendo va aumentando y también yo lo divido, como lo menciono, en 2 tipos de hate que a veces te recibimos, porque sí, es como tal, uno por parte de las microempresas y empresas y otro por parte de las personas, de la audiencia. De la audiencia si son críticas de, por ejemplo, algún ingeniero que ya está estudiando, que está desarrollando, y es válido, como te digo, o sea, realmente uno aprende a no tomárselo en serio, a no tomarse, claro, hay cosas que son constructivas, pero a veces tú sabes cuando directamente algo es para atacar. Pues primero está el hacer, el demostrar que lo puedes hacer, y ya después, pues hablamos de esa parte, ¿no? Y en el otro lado, como les mencionaba, y me sorprende bastante, y es algo que yo no conocía que existía, son empresas, pequeños microemprendimientos que tienen la misma noción de hacer algo parecido y me sorprende, digo, porque al final de cuentas deberíamos apoyarnos y no es que eso no sirve, es que eso es inútil o eso es un juguete o cosas así y yo entiendo, ¿no? Conozco las deficiencias de las cosas que nosotros también hacemos y hasta qué punto podemos llegar, pero y empresas también grandes de prótesis que han tratado de desmeritar el trabajo que nosotros hacemos. O sea, eso sí ha sido muy, muy cierto, pero pues tratamos de enfocarnos en la gente que nos aprecia. Eso es muy bello de tu parte. Gracias. Y ahorita retomando la pregunta acerca del hate, queremos enfocarnos más que nada en aquellos profesionales tal vez biomédicos o médicos
pero que todavía están renuentes a usar las redes sociales como medio de difusión, o sea, que lo ven mal. ¿Te ha tocado alguna vez que que tú conozcas así profesionistas o que de hecho hayan estado contigo antes y cuando tú iniciabas el canal, ellos te decían, no, estás loco o estás mal o algo así? Sí, mira, no voy a decir que son demasiados, pero sí, o sea, sí puedo decir que son un número considerable de personas que tanto a veces son mismos recién egresados que han, como tú mencionas, o sea, no sé si es que se trate de que no entienden que hoy en día una red social es indispensable para esta actualidad en la que vivimos. Tal vez hace 10 años no era relevante, pero hoy en día sí es parte de nuestro currículum, no es parte de nuestra presentación. Por ejemplo, apenas me pasó mucho que empiezan a etiquetar a una persona mucho en un lado y esa persona te puede conocer, algún empresario o porque tú publicaste un video de algo que tú hiciste. Entonces, es una oportunidad, véanlo ustedes como una oportunidad para darse a conocer y gratis, gratis. Y si ustedes tienen el apoyo de la gente o el apoyo de algún influencer que por ahí les puede ayudar también, qué padre, porque ustedes pueden darse a conocer su trabajo. En esta parte, en el caso del hate, sí, o sea, ha habido personas que han dicho, no, pues este es de esa forma, casi hasta un payaso, ¿no? Por la forma en la que yo me expreso, yo sé que mi forma de expresarme es muy como amigable o extrovertida, mucha energía, porque así es mi personalidad. Pero yo tampoco digo, porque he visto videos de chicos que hacen cosas así a veces parecidas y son muy introvertidos o tienen otra personalidad y no por eso son menos o no por eso para mi criterio voy a decir ellos no van a crecer, no, al contrario, cada quien tiene su personalidad y va a crecer en lo suyo y aquí el campo en México, algo que mencionaba con una empresa de prótesis justamente, México actualmente es líder en la tecnología biomédica y biónica porque a pesar de que también tenemos nuestras deficiencias aquí en México, toda la tecnología que podemos crear aquí, allá abajo, a veces no es ni conocida. Y lo digo por experiencia, por seguidores, por maestros seguidores que buscan aquí en México capacitarse en todo este tipo de desarrollos. Entonces, me invita, más que decirle algo a las personas que no quieren, que bueno, que comentan de nosotros algunas cosas malas o así, yo les diría que probaran la red social, que invitarles a que de esa forma ustedes también pueden ser. Caso que decía, por ejemplo, una empresa de aviónica que directamente a veces nos atacaba, eh, decía, es que él no es el único que sabe hacer eso, hay muchos que saben hacerlo. Claro, por supuesto, hay muchísimas personas, de hecho todos los que estudiamos biomédica, pero pues es que hay que mostrarlo, o sea, háganlo, o sea, la propia empresa lo puede hacer, no tiene todos los recursos, pero pues ¿por qué no lo Lo hace? hacen. Ese es el detalle, ¿no? No lo Entonces, difunden. sí, o sea, mi forma de contestarles siempre va a ser invitarlos a que también lo hagan y sobre todo ustedes, a todos los que nos están viendo, y que sí se puede, realmente, y las personas lo pueden conocer, a muchas personas que han desarrollado algo han sido por eso, y sobre todo cuando tienen familiares, comunidad en su escuela, a veces sus propias escuelas los apoyan, gente que los apoya, los difunde, es una muy buena forma de llegar a algo más en las redes sociales. Porque no todo, fíjense, ahí tomando esa parte, no todo es, yo pensaba, por ejemplo, que ya ven, y realmente es así. Chistes, polémicas, Sí. todo ese tipo de cosas son lo que pega más en redes sociales. Pero lo decía Steve Jobs, ¿cómo vas a ver la gente lo que quiere si ni siquiera lo ha visto? Todos me decían, sí, en mi entorno íntimo, me decían, oye, no, ¿cómo va a pegar un canal de robótica? O sea, es interesante, claro, pero Sí. realmente a nadie le va a importar sentarse 5 minutos a ver un video o simplemente compartirte. ¿Por qué van a compartirlo? Pero ¿qué crees? Es sorprendentemente que en TikTok ya tenemos 2,5 millones y hemos superado muchísimas cuentas de lo que hacían de chistes y todo esto. Y está bien, yo no digo que esté mal, yo mismo veo chistes, yo mismo me desestreso con cosas así, con bailes, con todo tipo de cosas, porque también son talentos y también hay personas que nacieron para hacer eso y es súper padre. Claro, y la gente empezó a ver las prótesis, empezó a ver todos los controles que hacemos y dicen, wow, y tal vez nunca lo habían visto en su vida y por eso mismo ahora nos siguen y se están inspirando. Así que esa es la invitación, nunca como que se desanimen, porque a veces no saben si esa puerta que tú vas a abrir es la tuya, o sea, del otro lado te está esperando el éxito. Y fue así porque yo Biomaker lo inicié
no pensando que realmente iba a funcionar y me iba a dedicar ahorita por lo menos a esto. Bueno, tenemos otra duda respecto a tus proyectos. Actualmente en tu canal de YouTube tienes más de 200 videos publicados y bueno, cada semana tienes una nueva idea para compartirnos. Mi duda es, ¿de dónde surgen estos proyectos? ¿Cuál es ese proceso que llevas para poder compartirnos el proyecto? Ok. Los primeros al menos 70, 80 proyectos siempre fueron cosas que hicimos en la carrera y que yo siempre quise llevar a su, no máxima expresión, pero sí a un 90%. Por ejemplo, un exoesqueleto, un electromiograma, electroculograma, electrocardiograma, derivaciones, silla eléctrica controlada. Y ahora, de ahí en adelante, lo que ha sido, la verdad es que, por ejemplo, veo una película, veo algo interesante o de verdad simplemente a veces se me ocurre, digo, qué padre sería controlar. Es que pasa que cuando tú vas conociendo, y es lo que mencionamos en la parte profesional, cuando tú vas conociendo más sensores, tienes más práctica con la robótica y con la electrónica, tu campo se abre más. Entonces ya dices, a ver, la silla eléctrica, un ejemplo, la silla de ruedas eléctrica, que todos por default como que controlamos con el acelerómetro y lo hacemos hacia adelante y todo esto. Ya conocí en ese entonces el sensor flex, dije, ¿por qué no me pongo el sensor flex en el cuello? Y a veces son ideas que de verdad sí es cierto, y a veces tienen razón, son ideas tontas, porque simplemente digo, ¿por qué no podría controlar esto ahora con este sensor, esto ahora con este sensor? Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos al material y tengo tantos sensores que digo, oye, ¿por qué ahora, por ejemplo, esto? Muy, muy simple, lo de los lentes, los Google Glass. Sí. Sí. Esto comenzó porque los seguidores, oye John, haz los lentes de Edith, de Iron Man, y los vamos a hacer. Y lo estábamos haciendo, pero empecé a ver el menú y simplemente se me ocurrió, ¿por qué no movemos el menú con los ojos? Pensé en la Raspicam, por medio de procesamiento de imágenes y OpenCV, detectar el movimiento de los ojos o con EOG. Entonces, es eso. Y créanme que estoy así a veces, ¿no? Y estoy platicando con Lucerito siempre o con otro chico, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Y estoy así. Y de repente digo, ¿por qué no con un sensor? Pero sabemos que el infrarrojo me hace daño. Y me acordé que tenía sensores touch. Entonces dije, bueno, un sensor touch lo que hace es detectar pues la proximidad y si levanto mi guiño, pues va a detectar. Y lo terminamos haciendo con eso y es algo que nadie había hecho con eso y fue algo porque yo creo que las ideas nacen, o sea, tú no, y lo dice la física, tú no puedes crear nada de la nada. Y eso es algo que también luego manejan los haters y no se agüiten porque a veces también es algo que muchos van a comentarte cuando a veces está desarrollando tu empresa. Es que eso ya existía. Hoy en día todo ya existe. Yo creo que piensas algo y allá del otro lado del mundo ya lo hicieron 10 chicos más. Lo importante es que, por ejemplo, con este sensor es probar. Tú ya conoces diferentes sensores y dices, bueno, ¿por qué no lo intentamos con este? Igual y funciona. Y fue lo que me preguntaban, oye, ¿qué sensor? Cuando en la red social lo publiqué, ¿qué sensor es el que tienes? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo logra detectar los ojos? Y es un simple sensor de capacitancia de menos de $1. Súper, súper económico, ¿no? Pero fue algo que cuando tú practicas, y siempre, y lo dicen, la práctica es el maestro. Cuando tú practicas, tú conoces, tienes mucho para elegir. Entonces, tú de ahí puedes hacer lo que alguien más ya hizo o una práctica de biomédica, pero tienes todo este paquete de sensores y este paquete de conocimientos y tú puedes tomar de lo que está a tu alcance. Y cuando a veces tenemos nuestro conocimiento un tanto restringido, lo vamos a hacer siempre con lo mismo. Y por eso es que todo lo que tratamos de hacer en Biomakers, siempre yo lo comento, cada proyecto que subimos, si se parece a alguno, al menos tratamos de que tenga y debe tener, y es una política como con nosotros, debe tener algo que lo diferencie, algo único que lo haga diferente a los demás proyectos, si es que ya existen o si es que no existen. Tiene que tener algo diferente. Y sí, algunas ideas las sacamos de televisión, de que vemos algo, alguna película, o también chicos que simplemente me dicen en TikTok, surge, ¿no? Que toda la gente ahora, por ejemplo, la máscara de Spider-Man, eso fue algo que ellos me estuvieron pidiendo demasiado. Pero yo dije, exactamente, vamos a hacer algo que lo haga único, porque ya existían, eso sí, en todo el mundo, como 3 máscaras nada más que se cerraban los ojos de forma automática. Vamos a hacerlo con algo que sea único y pues diseñamos este sistema.
Entonces, al menos en eso siempre tratamos de diferenciarnos. Y algunas ideas sí son que simplemente se nos ocurren o la platicamos, vas en el auto y ¿por qué no debería existir esto? ¿Por qué no debería hacer esto? Pero primero hay que probar. Es que es lo que yo los comento siempre, chicos. O sea, primero prueben una tecnología ya hecha y ese es un modelo que hacen las empresas, que es la ingeniería inversa. Primero prueban y aprenden de la tecnología que ya existe y después reinventan. Y eso es lo que a veces nos falta mucho. Hay que conocer lo que ya esté hecho, porque si no nos vamos a tardar más en el proceso de aprendizaje. Si tú lo haces desde cero, en entender el principio de funcionamiento. Y tú compras algo ya hecho, funcionando, entiendes el principio de funcionamiento, los errores que tiene, y a raíz de ello tú ya construyes el tuyo, aprendes el principio y lo desarrollas mejor. Bueno, y aproximadamente como cuánto tiempo le dedicas a cada uno de tus proyectos, porque bueno, varían mucho a veces, como de temática o hay un tiempo así como promedio o si es muy diferente para cada proyecto. Pues mira, actualmente, yo siempre les digo, me tardo de 1 a 2 días o hasta 3 en cada proyecto. ¿Por qué lo manejo así? Y es algo que tal vez también nunca he mencionado. ¿Por qué hago tantos proyectos? El cambio de temática se debe a que yo soy muy cambiante, tal vez eso es parte de mi personalidad, que yo me aburro muy fácil de las cosas, entonces tengo que cambiar a fuerza, tengo que hacer algo que sea diferente y eso es como parte de mi personalidad. Y la otra de la forma de hacerlo tan rápido es que también nosotros manejamos como con los patrocinadores, entonces cada cierto tiempo yo tengo que subir video para ellos o tengo que hacer algo para ellos y está bien hasta ahora porque eso es lo que a mí me ha motivado a ir tan rápido, como tenerlos a ellos presionándome otro, ¿no? Anteriormente y al principio del canal llegué a subir hasta 5 videos a la semana, como durante unos 2, 3 meses. Pero hoy en día, claro, y lo menciona, hay calidad y no cantidad. En ese momento, a pesar de que subí muchos videos, eran buenos. Pero hoy en día, y claro, conforme vas creciendo y se va actualizando todo, y también los seguidores son más, demanda más de ti y también mejor calidad y proyectos aún más avanzados. Por lo que yo sí en algún momento tomé el decir solo voy a hacer de 10 proyectos al mes o 15 proyectos al mes que llegué a hacer, a llegarlo a solo 4 o 5. Y aún así estamos replanteando todavía para finalizar este año, tal vez solo hacer 2 al mes, porque queremos trabajar en Chapi con la inteligencia artificial y queremos trabajar en la prótesis con inteligencia artificial y otros proyectos. O sea, entonces, mientras vamos creciendo, vamos dedicando más tiempo a proyectos más avanzados. Y sí, actualmente también me dedico 100% a esto. O sea, 100% y sí trabajo los 7 días de la semana. Claro. Teníamos conocimiento de que estabas estudiando por ahí la maestría. No sé si sea correcta esta información. Sí. Bueno, tenemos una duda que creo que es muy importante. ¿Cómo le haces tú para poder equilibrar todo lo que tienes que hacer, todos tus proyectos, todas tus ideas, grabar, mantener tus redes sociales activas, estudiar, dormir? ¿Cómo te equilibras y cómo te organizas para poder realizar todo esto? Pues mira, la verdad es que soy un desastre, ¿no? Ya poco a poco lo vas aprendiendo. Ser, como le llaman también freelancer, o sea, trabajar, tú tener tu propio tiempo libre y ser en este caso dueño de tu propio tiempo y trabajo, es algo que vas aprendiendo también, que le tienes que poner la seriedad. Anteriormente más bien, era más organizado, sí, mucho más organizado. A veces rompo, ya tengo todo planeado, planeo la semana, planeo todo y habitualmente siempre se rompe. O salen nuevos proyectos, o salen más entrevistas, o salen otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, llevo planeando un mes el curso online y todo esto. Pero sí, claro, hay que llevar un orden y sí lo llevo. A lo que trato de hacer es dedicarme 2 días al menos, los primeros 2 días de la semana, que son donde tengo más energía, más fuerza. Yo creo que todos iniciamos con la semana con más energía. Los proyectos, avanzar lo más que pueda y dedicar un día, por ejemplo, para estudiar o para descansar también un poco. Y así prácticamente es como yo lo manejo. Pero no te podría decir como que un horario esto. O sea, sí tengo mis horarios de comida, pero realmente yo sí me dedico todo el día. Cuando tengo que hacer un proyecto es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
literalmente todas las horas, sí, sin parar. Sí, sin parar. Pero sí, yo puedo decir que a veces en las redes sociales, sí, no soy consumidor del contenido yo realmente, porque sí me quita mucho tiempo, y sobre todo TikTok. Sí, si Sí, te pegas ahí, te pasas 1 hora, 2 horas ahí. También que no está mal a veces desestresarse, pero no lo recomiendo hacer tanto, porque sí es necesario el descanso, muy necesario, se lo digo por experiencia, porque si no después se atrofia uno en las ideas o en la salud. Bueno, ahorita que estamos hablando igual así de las ideas y de dónde vienen, o sea, nosotros pasamos a veces así como estudiantes o en general por esos como etapas en donde estamos muy motivados, tenemos muchas ideas o aterrizamos ya una, pero abandonamos dicha idea porque no sabemos o ni por dónde empezar, qué hacer, o igual porque la cantidad de información o lo que tenemos que buscar o desarrollar nos abruma bastante. Entonces nos gustaría saber qué nos aconsejarías para poder sobrellevar estos bloqueos y para no dejar nuestros proyectos a la mitad o incluso a veces sin ver la luz del día. Claro, mira, de hecho, un proyecto que a mí me causó muchos dolores de cabeza, a pesar de que es un tanto sencillo, pero ni la mayoría de circuitos que yo he visto en internet o en artículos han logrado el electroculograma, a pesar de que es un circuito muy simple y que tú ves y ves la señal que sube y que baja, cuando tú empiezas a trabajar con él después de mucho tiempo o un tiempo, eh, no sé si, no lo he leído yo, de hecho lo leí solo en un artículo, una vez lo encontré. Hay algo que pasa y tal vez solo lo descubres después de un tiempo trabajando. Y es que cuando tú controlas el ojo, el potencial se empieza a bajar por sí solo, se empieza a perder. No recuerdo cómo se llama ese efecto, pero el EOG, cuando ustedes lo hagan, pruébenlo, les va a funcionar 5, 10 minutos. Pero después de un tiempo, después de cierto potencial, la señal empieza a bajar. Y lo entendí porque las fibras del ojo generan algo. Y eso fue algo muy curioso que, como yo empecé a realizar varios proyectos con ese, decía, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y volví a hacer el circuito, y volví a hacer el circuito, y pasaba lo mismo después de un tiempo. Porque a mí me causó muchos dolores de cabeza, y si el proyecto más difícil que he sentido ha sido ese. Y por ejemplo fue con el que hicimos el ojo biónico para poder controlar y que imite los movimientos de mi ojo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que tú me hiciste? Es cuando te topas con un problema ya muy grande, al hacer una empresa, al tener una idea, tú dices, viene mucha información, el EEG, el electroencefalograma, es muchísima información, te dicen que necesitas una supercomputadora, necesitas cables, latiguillos de oro, electrodos, todo esto, y es tan complicado que dices, bueno, ¿cómo lo empiezo? O ya alguien más lo hizo, ¿no? Llegas a compararte, como ustedes me lo dijeron, ¿no? Sí. Llegas a compararte, ¿sabes qué? Es que ya lo hicieron. ¿Y yo cómo lo voy a hacer, no? Y en este caso yo solito, que realmente es como que el que diseña prácticamente la mayoría de cosas, los circuitos sobre todo, ¿cómo lo voy a hacer? Ahorita ya te puedo decir que lo hago porque ya tengo como la mentalidad, pero dices, cuando yo iniciaba desde cero, ¿cómo es que realmente te vas a tener esa suficiente fuerza? Pues yo siempre he pensado que número uno, debe gustarte lo suficiente, porque si no te gusta, no vas a tener la fuerza para poder aguantar y sostener la presión. Siempre lo menciono en esa parte. Los primeros proyectos que yo hice, yo he hecho proyectos que yo no he querido hacer. Porque patrocinador me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas algo como esto porque va acorde a lo que actualmente estamos trabajando. Y han sido los proyectos que a mí me han empezado a hacer a pesar de que son fáciles. Cuando a veces a mí el EEG yo lo tomé como un reto. El EOG, perdón. Yo lo tomé como un reto. Llevaba meses. A pesar de que subí videos, yo estaba frustrado dentro de mí que el primer EOG que yo subí, los primeros EOGs que yo he subido a los circuitos, funcionan, pero no funcionan al 100%. Y yo me quedé con eso, lo dejé, hice más proyectos, pero siempre quise retomarlo. Pero es a mí que algo en lo personal me gusta mucho el EOG, por lo que al menos a mí me transmite el poder controlar las cosas con mi propia vista. Se me hace muy cool, muy único. El de la prótesis, el del músculo, ese está muy trillado, muy hecho, y hay sensores de estos, pero no hay sensores de EOG y no es lo mismo. Para nada es lo mismo. Entonces, se me hacía algo como un reto muy grande para mí. Mi consejo es siempre, tiene que ser algo que realmente te guste, que estés dispuesto, es más, hasta hacerlo gratis.
Cosa que es a veces que, y que, como la segunda, perdón, se me fue la idea que ahora también lo estábamos platicando. A ver si ahorita me acuerdo, pero yo creo que tienes que pensar en eso. Tienes que estar dispuesto a hacerlo gratis, porque entonces te vas a dar cuenta que realmente vas a poder mantener el proyecto. Porque sí, claro, nos pasa, ¿no? Que empezamos a hacer un proyecto, tenemos la idea, pero ya empezamos a ver lo complicado. Y yo siempre les comento, aquí en Biomakers ven en el video que funciona, pero no ven las horas atrás que hay de pruebas y pruebas y pruebas, y que yo le he mencionado. Soy ser humano como todos y no soy perfecto. Me molesto, aviento a veces las cosas de tanta frustración que siento. Esto es normal, han de pensar que, ay, Jonathan piensa y lo hace y ya le funciona. No tienen idea de cuántas veces casi hasta lloro de frustración, el EOG, de que no funciona. Yo digo, yo mismo vivo a pensar, ¿cómo le hacen las empresas para crear productos funcionales, 100% funcionales? Ya que estás en el desarrollo, te das cuenta de todo eso. Y entonces también ese mismo trayecto te enseña a utilizar dispositivos de calidad, chips de calidad, porque ya te das cuenta y descubres con la práctica que utilizar capacitores de baja calidad, por ejemplo, en este caso, utilizar el tantalio es muy bueno, utilizar protoboards de baja calidad, no usar PCBs porque el protoboard mete ruido, te va a generar muchos conflictos y a veces en la escuela, pues es lo, dice un compañero, es lo que hay en ese momento y lo haces con el proto, pero utilizar un PCB es algo que en la bioelectrónica, créanme que ayuda muchísimo, quita ruido, demasiado utilizar un PCB ya como tal un circuito impreso. Entonces, ese sería mi consejo, que empiecen a hacerlo y no esperen, como también platicaba con otra empresa, no esperen a que llegue el momento perfecto para hacerlo, porque no va a existir ni el equipo perfecto para hacerlo o los materiales. Empiécelo a hacer ahora, porque solitos van a encontrar el camino para poder hacerlo poco a poco. No esperen, no existe el momento perfecto, ni tampoco existe tiempo perfecto, hasta en la vida aplica, ¿no? O sea, no esperes a tener dinero o a salir de la carrera para decir, voy a ser feliz. Ok, y algo que platicabas mucho era acerca del timing de las ideas, ¿no? O de los proyectos. ¿De en qué momento es bueno o en qué momento sientes que no funcionaría? Por ejemplo, si tú tienes unas 7, 8 ideas, ¿cómo le haces para saber, ok, este proyecto va a jalar? O este proyecto puede funcionar ahorita. Ok, mira, por ejemplo, yo lo hablaba directamente con las prótesis biónicas. Hace más de, que será 5 años, un ingeniero, de hecho también del Poli, lanzó prótesis biónicas. Y a pesar de todo esto, no ha tenido el impacto, no el desarrollo, sino la industria o la recepción por parte de las personas. Todos tenemos nuestro timing, nuestro tiempo, todos tenemos algo especial que dar a la sociedad y también el momento en el que vamos a florecer o expandirnos. A pesar de que estas prótesis ya existen desde hace mucho tiempo, el dispositivo que nosotros desarrollamos para el dolor menstrual desde los 80 ya se había desarrollado. A veces pasa que o nosotros, y lo digo por experiencia propia, el momento que yo iba a recibir la inversión para hacer mi primera startup, que ya tenía todo, registros, todo, yo no me sentía listo personalmente porque en ese momento tenía 23 años y yo aún me sentía, yo aún quería desarrollar, dentro de mí yo quería seguir desarrollando circuitos, creando, practicando con el cautín, programando, quería seguir siendo como, pues un chico en su tienda de juguetes haciendo cosas padres. No me veía todavía como un empresario porque mi función ya era en ese momento como CEO, pura negociación y se me dio muy claro que yo ya no iba a tocar la parte de electrónica, iba a supervisarla, a ver que funcionara. Y es padre, yo no digo que no, hay algunos que también les gusta eso y muy respetable y es algo muy cool. Y en este momento tal vez algo que yo ya me inclinaría, pero porque ya he pasado eso. Entonces,
Yo creo que depende del timing en uno, el tiempo. Cuando tú ya te sientes seguro, tú vas a sentir que fluye directamente eso. Te vas a sentir a veces también inseguro porque justamente pues es una etapa nueva, un reto nuevo, que te invitan a una exposición, que te invitan a un simposio a darlo. Tú tómalo, tómalo. No, y aunque van pocos asistentes, tómalo. Te va a dar experiencia. La siguiente vas a ser mejor. Justamente las empresas más grandes y sobre todo las que han prosperado realmente han sido aquellas que su creador o su CEO tuvo antes 7 empresas que fracasaron. Porque justamente ahí está el ejemplo más claro. Eso fue experiencia para que en la séptima o en la décima, algunos, supieran exactamente dónde atacar. Y la otra son los factores exteriores, el timing de lo exterior, que es, en este caso, si vas a vender algo, la gente, las personas. A veces en ese momento, hace 5 años, la tecnología era vista tal vez como algo innecesario, como un lujo, y a pesar de utilizar prótesis, como algo que no te pondrías. Hoy en día me sorprende que hay gente que me dice luego en redes sociales, oye, ¿para cuándo me corto el brazo para ponerme la prótesis? Se ve muy padre, ¿no? O sea, es que es tan bonita y a veces sí se ve tan padre. Entonces, hoy en día ya nos queremos ser cyborgs, implantar cosas o cosas de robots o todo eso. O dices, ¿por qué no tener mi robot? Pero porque ya es otro tiempo, ya es otra etapa aquí en la humanidad y otra mentalidad sobre todo, ¿no? Entonces, cuando lanzamos algo, por ejemplo, ideas, yo creo que si ahorita ustedes presentan alguna idea como biomédicos, un proyecto, sea bien recibido o sea mal recibido porque no está preparado ni siquiera aún la escuela para poder recibir tal idea, ¿no? Entonces vamos a que ustedes háganlo y sea que sea recibida o no, a veces a algunos les toca desde la primera y está perfecto, no desistan, pero eso es cierto. Y no sé realmente quién lo controla o cómo se controla, pero va mucho el tiempo. Justamente es lo que yo platico con mis patrocinadores. O sea, yo sí sé, no sé cómo lo sé, yo sí sé, pero no sé cómo lo sé, cuando un video se va a hacer viral en TikTok. Ya digo, este se va a hacer viral. Y no me ha fallado, realmente. Pero sé cuando un video no. Y decir, bueno, si sabes por qué no haces todos que sean así. Porque no todos se prestan, no fue el día, no fue mi actitud, no fue el proyecto, o no sé qué pasó. ¿Entiendes? Entonces, simplemente hay que seguir testeando y no dejar de subir, como dicen, una de las cosas, y es también en las redes sociales, es, si dejas de subir contenido, la gente se olvida de ti. Sí. Entonces, no dejes de hacer. Lo mismo en la vida y como biomédico, hacer los proyectos, meterte a los proyectos y vas a ver que van a lograr algo. Algo se tiene que lograr. Le digo a un amigo, no sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a llegar a algo. Más, tu programa no es, o las cosas que haces no son con el fin de lucro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una duda que tenemos es, después de que haces un proyecto y lo ves muy funcional, ¿cuáles son los pasos así generales para que tú lo puedas llevar por ejemplo, a una startup o a comercializarlo? Ok, claro, mira, de hecho, el último ojo biónico fue el que ya no subí. Hay proyectos que sí no he subido, nada más son como demostrativos, justamente por la complejidad, el tiempo que me llevó y también el potencial que tiene como producto. El ojo biónico realmente yo sí le veo una visión como producto y sobre todo el circuito que diseñamos ya como una patente. Y en eso estamos. Entonces, hay cosas que sí, como lo mencionas, subo completamente abiertas, pero hay cosas cuando digo, este sí puede funcionar y porque a mí me gustó, hay cosas que aunque funcionan y son muy cool y se pueden vender, a mí no me gustaron y las subo, ¿no? Porque a mí en mi empresa sí me gustaría tener cosas que yo me sienta identificado con ese producto, que los productos vayan conectados con la persona. Entonces, una vez que tú logras un proyecto o desarrollas un buen producto, lo que sigue, primeramente, sí es patentarlo como tal, porque si tú quieres venderlo, la patente sobre todo es para protección de tu persona, de tu empresa. Y en este caso, como biomédicos, algo que siempre hay que tomar muy en cuenta, tal vez también no se nos habla mucho, es que aquí en México existen las regulaciones sanitarias y es COFEPRIS. Entonces hay que verificar si el dispositivo médico entra en una regulación y para nosotros pasar la regulación de esto, tú tienes que avalar que tu dispositivo no hace daño, ni siquiera que funciona, que no hace daño
a las personas. El funcionamiento es el de la patente. Muchas veces lo confundimos. La patente lo que avala es que tu producto funciona y hace todo lo que tú dices que dice. COFEPRIS avala que tu producto no da un riesgo a la salud. Y para tú avalar que no da un riesgo a la salud, tienes que hacer un estudio clínico, que es directamente probar el dispositivo con personas con ayuda del personal médico. En este caso tienes que hacer una investigación como tal, con un comité de ética e investigación en los hospitales que la mayoría tienen o los de tercer nivel. Presentas tu proyecto, ellos te lo aprueban y junto con ellos puedes negociar ya sea pagado o si te pueden ayudar, en este caso hay, por ejemplo, escuelas que te pueden apoyar o instituciones y ellos mismos te pueden ayudar a llevar el proyecto en personas, o sea, probarlo. Una vez que haces eso, con COFEPRIS metes los papeles, esperas el registro. Ahora, tienes que contemplar que todo esto involucra tiempo. La patente involucra alrededor de 3 años a 2 años y el modelo de utilidad, que es otra forma de meter, otra mini patente, podríamos decirlo de esa forma, o simplemente que es una invención sobre la invención y es como lo más rentable cuando quieres vender, te toma, me parece, 18 meses. Y el estudio clínico y COFEPRIS, como si metes terceros autorizados, es decir, que tú pagas para que personal de COFEPRIS especializado te ayude a hacer el archivo, todo esto, y tenga una mejor recepción, no lo lleves porque tú lo puedes llevar como persona, pero no es lo mismo que lo lleve ya un especialista, que ya tenga un poquito más de conexión con COFEPRIS y todo esto, tarda como otro año más, otro año y medio. Entonces, cuando tú diseñas un proyecto, una startup debe estar pensando en eso, en el tiempo, qué va a ser ese año y medio y cómo vas a obtener ingresos o si tu inversionista está de acuerdo con ese proceso. Porque algo que luego menciono mucho en Shark Tank, que vaya a Shark Tank, perdón, en Shark Tank lo que te buscan siempre, aparte de, bueno, de que a mi perspectiva y por experiencia, pues sí, es como que mitad sí y mitad así. Entonces, lo que ellos siempre quieren es que tú ya lleves algo no funcionando, sino ya aprobado por COFEPRIS y es médico, porque no puedes venderlo. Pero lo que ellos quieren es que tú ya lleves ventas, ¿no? O sea, lo estoy explicando de forma rápida, como todo el proceso que deben seguir para bajar la inversión, para levantar inversión, y por qué levantar inversión y por qué no levantar inversión. Por ejemplo, también a mi experiencia es, a veces te conviene más hacerlo open source, o sea, libre, que hacerlo, y fue justamente cuando yo descubrí esa parte, que venderlo o patentarlo. La patente puedes venderla también a alguna empresa muy grande, médica, Bayer, Pfizer, ¿cómo se llama? Genoma Lab, todos esos laboratorios. Si tú desarrollas algo muy innovador, les puedes vender la patente, pero tendrías que esperar 2 años hasta que saliera y todo esto. Y hacer la patente también necesitas asesoría legal y asesoría de cómo desarrollar toda esta parte. No es complicado, pero siempre hay que tratar de tomar las habilidades de los demás también. A veces queremos ser unitarios y no es así, no es como funcionan las cosas. Uno debe aprender a abrirse, a escuchar a los demás y también a recibir orientación de los demás siempre. Cuando hagan ese tipo de procesos, contraten a gente que sea especialista en eso, porque se van a ahorrar muchos pasos y van a caminar más rápido y van a hacerlo bien. Entonces, a veces va a costar, claro, pero es lo óptimo, porque si no, uno puede cometer más errores de esa forma. Entonces, por esa parte está el desarrollas, patentas o vendes la patente o desarrollas el producto y después ya que está tu registro, ahora tienes que venderlo. ¿Y cómo sabes que realmente se va a vender? Tienes que hacer estudio de mercado y todo esto. Igual y si se ven también, ¿no? Por ese lado está esta parte. Y por este lado está la parte open source, que también es muy, muy buena y que hoy en día se hace mucho, sobre todo en países extranjeros, que es publicas el dispositivo, no gratis, sino que hay diferentes modalidades en las cuales tú lo puedes hacer y cobrar de cierta forma por el dispositivo. O tú les regalas el dispositivo y cobras por la información o la información que obtienes. Hay muchas formas de hacer negocio. Si tú es un dispositivo médico, la información médica, después no es como que sea algo legal, pero existen algo que tú puedes obtener la información y esa información para empresas o para otras cosas. Entonces, hay muchos modelos de negocios que el único y que la mayoría de nosotros que conocemos es el patento y vendo. No, hay muchos modelos en el cual tú puedes ganar dinero con ese proyecto, por eso lo estoy mencionando, con ese proyecto,
o que lo haces open source y se hace tan viral o tan difundido que alguna empresa te contacta, te donan, te lo compran o algo así. O alguien pasa justamente que alguna empresa grande lo quiere hacer, lo quiere mejorar y te pide a ti cómo hacerlo y le cobras por cómo hacerlo. Entonces, es como que no se cierren solo a patento y vendo, porque es tiempo. Yo siempre he pensado que patentes y vendes es cuando ya tienes una empresa que está funcionando, porque tienes el tiempo para hacerlo y el dinero para costearlo. Creo que antes de, como emprendedores al principio, lo mejor es hacer plataformas digitales o algunos dispositivos digitales o que no comprometan tanto a esta parte, porque es tiempo y mucho dinero. Si tienen el recurso, también lo pueden hacer, pero a veces ni siquiera teniendo el dinero, el tiempo es lo que más absorbe. Ok. Bueno, ahorita hay un proyecto que en lo personal nos causa mucho interés, ya que con este agregas otra perspectiva a Biomakers, a tu canal. Bueno, aparte de diseñar y enseñar a todos tus suscriptores, obviamente nos has inspirado y muestras que en realidad hay un campo para la creatividad en todo esto del bienestar humano. Este proyecto es el de la prótesis biónica de una mano. Sí. Sí, ¿Cómo mira, surge esta idea? las prótesis, creo que hicimos varias al principio del canal. Es un el de la prótesis creo que es un proyecto muy conocido en biónica y en biomédica. Hasta el muscular todavía es medio conocido también en la escuela. Pero justamente es como mi segundo reto que yo he tomado después del ojo, después del EOG, realizar la prótesis controlada mediante varios sensores y que imite los movimientos reales de una mano. Actualmente ese dispositivo solo se ha desarrollado en el MIT, ese tipo de biomimética que se le llama. La prótesis, la última prótesis que desarrollamos, digamos que tal vez lo tenemos un poquito olvidado, porque a pesar de que desarrollamos esta la desarrollamos en enero, que fue ya un modelo también propio, tenemos otros modelos que hicimos, porque claro, inicias, ves algunas y vas haciendo. Parece muy sencillo, pero cuando lo empiezas a diseñar, cuando empiezas a probar, salen muchos detalles. Y eso es lo importante, como siempre digo, hacer el movimiento del dedo, uno agarra, cómo va a ser el dedo, cómo va a ser la curva. Ya que lo estás haciendo, te das cuenta de que es demasiado para que realmente funcione. Ahora, actualmente con Max fue que en TikTok nos empezaron a etiquetar en una publicación de que, oye, este chico no tiene mano, y la actitud de Max es muy padre, muy buena, a pesar de la situación en la que tiene. Él transmitió eso a la gente, yo siento que lo que primero impresionó fue él, transmitió eso a la gente, y la gente lo quiso y dijo, ¿por qué no lo ayudamos? Me etiquetaron a mí, pues llegó el punto en el que ya son tantas etiquetas y tantas menciones que digo, tengo que estar ahí, ¿no? Y también porque realmente yo estaba platicando con mi equipo, vamos a hacer una prótesis, vamos a madurar algo, vamos a llevar un poco más allá algo de todos los proyectos, así como el ojo, a algo ya más aterrizado. Pero algo que yo dije, en Biomakers tenemos que hacer algo distintivo, que es que la prótesis sea hermosa, sea bella. A mí me gustan mucho las cosas sean estéticas, se vean muy bien. Entonces nos hemos esforzado mucho en que la prótesis sea tal cual casi sus dedos, la medida de sus dedos, estilizada, el funcionamiento sea muy natural. Algo que platicamos con mi diseñador 3D que nos apoya también, es que un robot impresiona cuando los movimientos se ven muy fluidos, muy naturales. Y compárenlo, un robot de Boston Dynamics no impresiona solo porque es un pedazo de lata con fierros, impresiona porque se mueve tan bonito, se mueve tan natural. Entonces, la última prótesis que hicimos, en eso nos basamos. Metimos un buen sistema mecánico y que cuando se mueven sus deditos se ve tan natural, tan bonito. O sea, de verdad a mí me impresionó bastante cómo va quedando. Y de ahí fue que contratamos a Max. Ya con él la estamos probando. Él tiene una afección, no tiene los dedos, solo tiene la palma. Y de hecho, actualmente hemos replanteado hacerlo con sensor muscular, porque él tendría que estar cambiándole. Es cuando les mencionaba, a veces dicen, no, es que ya no lo hizo con eso porque no pudo. Es que a veces es más simple y es más sencillo hacerlo con otras formas. No es la única. A veces es más económica, hasta más económica y más funcional. Por ejemplo, en este caso, y no va a aplicar para todos. En este caso, porque Max tiene su palma,
Max tiene todavía su palmita, podemos hacer algunas cosas ahí con él, con el movimiento, obtener ese movimiento que él está realizando y traducirlo. Y sí va a ser electrónica, pero con otro sistema. No electromiográfica porque él va a tener que estar cambiando los electrodos y ahorita estamos trabajando para que una empresa nos diseñe ya electrodos propios, que ya no sean desechables, tener que estarlos cambiando. Imagínense para Max, tener que estar cambiando cada rato, tienes que pensar en la otra persona también. No todos porque somos aficionados de la electrónica nos vamos a estar conectando electrodos. Entonces, y si se quiere bañar o si se moja, ¿no? Tantas cosas. Y aparte el sensor, su vida útil, cuánto tiempo realmente va a funcionar, para él va a ser tedioso. Imagínate que después ya no la quiero utilizar porque, ay, como el sensor, ay, es que se mueve solita, ay, esto, ¿no? O sea, claro, tratamos de hacer una prótesis perfecta que no esté fallando y en teoría debe ser así, pero no hay una hasta ahí en la actualidad, ni siquiera de empresas muy grandes en el extranjero, que no fallen. Pero sí podemos crear un sistema adaptable y que le funcione a él durante un buen tiempo, qué mejor. Entonces, por eso que les decía, o sea, nada está dicho, nada debe ser como ya existe, tú puedes cambiar, puedes modificar y adaptarlo. Te digo, este sistema solo va a funcionar en este caso para él. Y sí, ya lo probamos con Max, le funcionó bastante bien, algunos detalles estéticos que hay que mejorar para que le quede más, pero como lo mencionaba en los noticieros, o sea, para mí ha sido muy padre el ver algo que tú creaste funcionando y su cara de él, su impresión de él, al tal vez nunca haber tenido dedos y verlos. Y yo un ejercicio que hice mucho con él, creo que no se vio mucho en el canal, es pon tus dos manos así. Yo quería ver, y es lo que más me preocupaba, fíjate que antes del funcionamiento, que sus dedos fueran iguales, o sea, que quedaran en la misma altura, que coincidieran, para que a él no se le vea como algo mal, para que a él no se le vea como algo robotizado, algo ahí feo. Y de hecho lo comparamos y le quedó muy bonito. Y le decía, oye, decía, sí, es que se ve igualito, parecen mis dedos, ¿no? O sea, qué padre. Eso es lo que nosotros buscamos en Biomakers y es el siguiente paso, las prótesis. Vamos a desarrollar prótesis, llevarlas a su máxima expresión con diferentes modelos, con diferentes sistemas, no solo el muscular, pero sí nos vamos a enfocar actualmente, al menos hasta fin de año, en el de inteligencia artificial para controlar una prótesis con varios sensores y haga cualquier movimiento. Es algo muy complejo, pero que sí se puede. Sí, claro, buscar la funcionalidad en el mundo real es algo muy importante. Y bueno, esta es una pregunta tal vez no tan relacionada en el ámbito, pero nos hemos dado cuenta que te gusta también como que las cosas de ciencia ficción, traerlas a la realidad. Y bueno, por tus prototipos de superhéroes, ya sea la máscara de Iron Man, la de Spider-Man, una pregunta así sería de, ¿qué otro artilugio de ciencia ficción te gustaría que se pudiera desarrollar? Bueno, yo creo que no solo mi sueño, sino la mayoría de todos es la armadura de Iron Man, autoarmable. Primero, ya tenemos planeado cómo la vamos a hacer, o sea, los pasos. Como siempre les digo, son pasos. No voy a hacer todo desde un principio, sino primero empezamos por una parte, tal vez no va a ser autoarmable, sino otros robots armarla para estudiar los movimientos de cómo se tiene que armar y después, ya que se tenga solito, para poderse armar inteligencia en cierta forma, pero más que inteligencia, aquí el reto es la mecánica de lo que estamos trabajando y en actuadores más pequeños. Ahorita también para las prótesis estamos trabajando en unos actuadores que ya no sean motores, sino sean por medio de electromagnetismo. Entonces, en esas cosas son las que estamos como que más enfocados y a veces el canal se ha bajado un poquito en subir cosas más complejas porque estamos esperando a que algo de eso funcione para poderlo mostrar. Pero sí, esa sería definitivamente la armadura de Iron Man o Chappie, que veo a Chappie todavía más cercano, al robot Chappie. Es algo más cercano que la armadura. La armadura es algo que tiene que ser una nanotecnología, o sea, tiene que ser increíble. Pero sí se puede. Claro, esperemos que sí. Vemos que te han entrevistado últimamente, ¿verdad? Por el proyecto que hiciste con Max en la televisión, pero las entrevistas las vemos muy generales. No sé si tal vez te gustaría agregar o decirnos qué cosas te hubiera gustado que te preguntaran. Bueno, pues yo fíjate que apenas tuve una entrevista con un chico de Milenio. Con él sí fue más como charla, como me lo decía él. Y yo creo que sería más que nada como a veces qué se siente o si yo elegiría hacer esto que hacemos. O sea, si yo volvería a elegir esto que hago, o sea, o ser biomakers.
porque es bonito, es padre, pero es mucha responsabilidad. Y a veces siento que me estoy acabando o acabo todo dentro de mí y a veces no sé para qué lo hago. O lo estoy haciendo y tal vez el mundo va a ser quien lo va a disfrutar en cierta forma, no todos los desarrollos, todo esto, pero dentro de mí yo a veces me estoy acabando en cuestión física o estrés y es algo que yo he frenado mucho actualmente. He frenado esa parte como de que a veces tú sientes que naciste para algo, sientes un llamado y la gente como que no lo menciono mucho justamente porque es algo que se puede malinterpretar o se puede tomar como que no es algo serio. Pero sí es cierto que tú sientes un llamado, pero a veces ese llamado te obliga a hacer eso y tú tienes que hacer eso y tienes que hacer eso, pero es mucha demanda tal vez para ti y a pesar de que tengo el talento, tienes el talento, la inteligencia, las habilidades, a veces yo quisiera hacer otras cosas. Por ejemplo, yo soy músico y me gusta mucho el piano y yo en algún punto me iba a dedicar a tocar el piano. Y es algo que yo me puse a pensar que hubiera sido si fuera pianista, si fuera y a pesar de que tocamos con la banda y todo, y es muy padre, a veces son los momentos que yo más disfruto todavía fuera de la robótica, me desconecto de toda la tecnología, me desconecto de todo esto. Y es padre, yo no digo que la robótica no sea bonita, me encanta, y lo demuestro, creo que cuando lo hago, pero me ha, absorbido, me absorbe demasiado mi persona. Y entonces a veces como que digo, yo a veces sí he pensado que en algún punto voy a dejar todo. O sea, voy a llegar, voy a hacer mis desarrollos y entonces en algún punto dejé todo y como muchos de hecho le han hecho, se van a descansar pero sus últimos tiempos o no lo sé, porque tal vez para mí no sería, para mí yo quiero descansar, disfrutar la vida normal, lo que es viajar, lo que es, porque como les menciono, o sea, trabajar 7 días es real. Últimamente ya lo hago y Lucerito, mi novia, ella es psicóloga y ella me ayuda mucho en esa parte a tranquilizarme, a no estresarme, a buscar, me gusta mucho la parte humana de ella porque no, no es, hablamos de robots tanto ya, ¿no? Entonces siempre tiene que existir ese equilibrio y es por eso que a veces con la ciencia o nos parece que nos volvemos locos y empezamos a construir cosas inútiles o cosas para la maldad, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio en nosotros. Lo que le digo, disfruten la etapa en la que están. Sí, estudien, lean, trabajen, esfuercen, pero que coman, salgan, disfruten a su familia, la edad la que tienen, si tienen pareja, salgan al cine, todo eso. O sea, ese es como que lo que a veces no se les dice y eso sería como que lo que no, luego no digo y también como el hecho de tampoco confiarse que la escuela te lo va a dar todo porque realmente no te lo va a dar todo. Es yo creo como el 5% y esto tampoco lo mencionamos tanto porque luego puede entrar en conflicto, ¿no? Que uno dice que no vaya a la escuela. Yo sí digo, a mí me encanta la escuela, o sea, de verdad que a mí me encantó muchísimo ir a la escuela, desde niño. Pero es cierto que yo creo que todo lo que he hecho, el 5% ha sido lo que yo sí aprendí en la ingeniería. O sea, muy poquito, es mucho a grandes rasgos. Y no es culpa de la escuela, no es culpa de la escuela, la verdad, los maestros fuerzan muchísimo. A veces ya es el sistema educativo que tenemos aquí en México, la cultura. Pero por eso les digo, si ustedes quieren aprender más, sí tendrán que investigar por fuera. Sí, es que es cierto, usualmente se plantea todo tu canal, todo tu éxito como algo de color de rosa y olvidamos que también se tiene otra contraparte, que como tú dices, eres humano y es cierto que mereces descansar. Creo que de parte de todas las personas que te seguimos, te agradecemos que te tomes el tiempo, que compartas todo lo que sabes y bueno, que nos sigas inspirando porque desde hace mucho tiempo estás con esto. Entonces, bueno, esperamos que también sea una especie de motivación para ti, aparte de todo lo que ya tienes. Y creo que es más que nada un gracias de parte de todas las personas. Sí. Sí, mira, fíjate que cuando vi la expresión de Max me devolvió las fuerzas, porque hay días que sí he dicho voy a desistir. O sea, a veces que es bonito ser conocido, pero también llega un punto, o sea, también llega un punto en el que las personas se meten en todo en tu vida. O sea, eres una El figura, saber todo. Sí, es saben todo demasiado de ti. invasivo. Y a veces es bonito, yo lo he dicho, ser nadie. A veces es bonito. Y yo lo he visto de esta forma. No, y a veces es bonito no ser inteligente. Yo a veces digo, ¿para qué pienso en esto? No pienso.
O sea, no necesito pensar y yo mismo me apago. Es bonito porque eso nos hace seres humanos, porque no quisiera ser perfecto, ser súper inteligente, súper todo, no se disfrutaría nada. Creo que justamente esos defectos son los que nos hacen humanos y eso que nos hace humanos es lo que nos nutre y aprender de los demás, escuchar a los demás. A mí me gusta escuchar a los demás, sus opiniones, impresionarme con el talento de los demás, artistas, fotógrafos, pintores, bailarines, cantantes. Yo me impresiono, no digo, ay, yo soy el mejor. No, para nada. La tecnología es solo un parte de, pero no lo es todo. Así que por eso les digo, disfruten la vida. Hay que disfrutarla siempre. Y más ahorita con esa situación que pasó también, estuvo muy, muy difícil y no sabes el momento en el que todo puede quedar ahí. Pero pues mientras, por eso hay que dar, entregar lo que se nos ha dado, que es talento y así ayudar a la gente y también vivir contentos con nosotros mismos. Es más que nada eso, es ser felices. Porque de nada va a servir tener muchos reconocimientos o ser así si tú no eres feliz. Bueno, por el momento es todo por nosotros ahorita. Muchas gracias por haber tomado este tiempo con nosotros y haber contestado nuestras preguntas. Bueno, esperamos No, en un por nada, futuro de chicos. los demás también poder compartir otras perspectivas. De verdad, agradecemos que fueras tan amable y tan gentil de tomarte este tiempo. Apuesto que hoy inspiraste a muchas personas y, bueno, todos como estudiantes y futuros aspirantes a esta rama, estamos expectantes de ver qué es lo que sucede y nos depara el futuro. Así es. Bueno, Sí. a las personas que nos ven ahorita, nada más para recordarles que te sigan en todas tus redes sociales y en YouTube para que estén al pendiente de tus futuros proyectos. Es Biomakers en YouTube. Nosotros somos Biomeditions. Bueno, yo creo que mencionar la frase con la que nosotros iniciamos nuestra primera startup y es creemos que podemos y lo hacemos posible. Y creo que ahí está todo. Si tú crees en ti, lo vas a hacer. Crean en ustedes y lo van a lograr. Lo demás son herramientas, es saber utilizarlas, aprender a utilizarlas. Es como decir, vas a hacer una casa, ya está la madera. Hoy en día hay mucha madera en internet, ya están los martillos, hay de todas las formas existentes. Solo es tomarlo y empezar. Y si te equivocas, seguir, pero creer que sí lo van a hacer. Créanme que hasta yo mismo a veces digo, no sé ni siquiera cómo hice algunos proyectos, pero a veces sí he sido como, estuve muy inspirado. Y si no estoy inspirado, puedo pasarme una semana y no hago nada. Y sí depende mucho de nosotros. O sea, algo que también me gustaría añadir es, a pesar de que soy una persona muy cercana a la tecnología y diario veo la tecnología y la vivo, nunca quiero dejar la parte humana. La parte humana en nosotros es indispensable y es la sentimental, es la que nos hace conectarnos entre nosotros y esa parte humana también es la que a nosotros nos da la fuerza y la energía para crear cosas buenas para nuestra sociedad. Así que nunca dejemos a un lado ese ecosistema de nosotros, sentimental y de razonar, de querer, de hacerlo por apreciar a los demás y ayudar al prójimo, porque creo que eso es lo que nos va a mantener siempre desarrollando cosas padres. Sería todo.